19:03, ahora oficialmente en Puntos de Vista. Muy buenas noches para todos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Ahora sí, iniciamos oficialmente hasta las 20 horas. Tenemos mucha información del ámbito político. Como decíamos, también visitas preponderantes y acuerdos o cuanto menos compromisos que esperemos se cumplan para el Paraguay. Habíamos arrancado como muy cerca de Brasil, podríamos decir, los primeros pasos del gobierno con Lula, hablando de Itaipú, por supuesto, que es tema central, pero también negociaciones ya con la Argentina en las últimas horas. Es así porque una visita fugaz se tuvo en el transcurso de esta mañana, la del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa. Allí estamos observando las imágenes de lo que fue la llegada, en este caso, de toda la comitiva que acompañó a este hombre de parte del gobierno argentino, que vino para hablar de tres temas cruciales, Diego. El principal, la plata, ¿verdad? El principal es el dinero, claro, en definitiva, lo que tiene que ver con pagos por cesión de energía que debe realizar Argentina al Paraguay o al lado paraguayo de la entidad binacional Yacenetá, pero además también uno de los aspectos fundamentales para el gobierno actual, la negociación respecto al peaje que se está cobrando en la hidrovía Paraná-Paraguay, un conflicto al cual ya se sumaron incluso otros países también con sus reclamos. Exactamente, se habló de eso y hay promesa de que se va a allanar, digamos, el paso por el río. Compartimos, ¿te parece, lo que decía Sergio Massa en conferencia de prensa a la salida? Pero te faltaban otros temas, tres dijiste. Claro. Los puentes. Los puentes, lo que tiene que ver con los pagos de Yacenetá y esta situación con la hidrovía. Pero abordamos primero lo de la hidrovía, porque hay una lectura interesante que podríamos hacer incluso a cómo aborda el tema y cuál es la mirada que tiene Sergio Massa como ministro de Economía argentino. Y después vemos el anuncio que en realidad terminaba haciendo también el lado paraguayo. Compartimos. Definimos es que quedarnos en la discusión del cobro de un peaje, digamos, cuando inclusive a Paraguay también le correspondería por un tramo cobrar peaje, porque es lo que se establece en el acuerdo de origen de hidrovía, en términos de tasas, y es una discusión que obviamente es importante porque Paraguay ha constituido la tercera flota fluvial del mundo y eso de alguna manera pone al gobierno de Paraguay en la responsabilidad de defender los valores de carga de navegabilidad, así como al gobierno argentino lo pone en la obligación de defender sus cuentas a la hora de las inversiones de mantenimiento de la hidrovía. Y de alguna manera lo que decidimos es no quedarnos simplemente en la discusión de quién cobra peaje y quién no o cuánto corresponde, sino presentar un programa para transformar a la hidrovía en un bien multinacional. Lo que está claro es que $10, 10 millones de dólares o 50 millones de dólares no pueden poner en discusión una relación de hermandad y de sociedad que Argentina y Paraguay deben sostener para adelante. Bueno, atención, esto que tiene que continuar entonces. Claro. ¿Cuál es la situación en sí y a lo que se llegó, a lo que se arribó en esta reunión entre Santiago Peña y Sergio Massa? Que entre 60 a 90 días siguientes se pueda realizar reuniones, acuerdos a nivel de altas autoridades de los distintos países que forman parte de la hidrovía y que lo utilizan también, y que a partir de allí se pueda arribar a algún resultado, algún acuerdo, pero no tanto centrado solamente en si se cobra o no se cobra, se debe o no cobrar, sino en mejoramientos que se puedan realizar a la hidrovía. Y por eso decíamos, escuchábamos a un Sergio Massa que volvía a defender la posición argentina del por qué se debe estar cobrando peaje. Decía incluso Paraguay en cierto tramo también debería hacerlo. Pero a continuación de su exposición, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano es quien anuncia que el compromiso al cual se arribó después de esta reunión es a que se suspendería temporalmente el cobro de este peaje. Compartimos. Hemos llegado a un acuerdo en que se convoque a una reunión de alto nivel en lo inmediato para que este instruya al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná mucho más fortalecido. Se busca el fortalecimiento de este organismo internacional que tiene como propósito darle un plazo entre 60 y 90 días
para que presente sus propuestas de manera a resolver una ecuación del mejoramiento de todo el sistema de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es el principal activo de nuestros países, de los 5 países que lo integramos. Estamos hablando de inversiones de alrededor de 500 millones de dólares para mejorar sustantivamente la navegación. Se suspendería el pago de peaje. La idea es justamente de que haya una suspensión del cobro de peaje hasta tanto se logre presentar a las altas autoridades una propuesta integral, como les señalaba. Esa suspensión debería ser inmediata. Ellos tienen que tomar medidas administrativas, legales. Ustedes saben que el proceso se ha judicializado en la República Argentina, de manera que tienen que alcanzar un nivel de acuerdo y de procesos internos. Pero el compromiso es el cese del cobro de peaje en este momento. Bueno, este tema central entonces también fue un tema polémico antes de la llegada del gobierno y ahora veremos cómo se soluciona. No hay que dejar de vista o de lado nada más el hecho de que este gobierno en Argentina ya está de salida. Exactamente. Hay elecciones en octubre. Por eso. Y justamente el plazo que se ponen para llegar a algún tipo de acuerdo, de mejoramiento incluso de la hidrovía, es de 60 a 90 días. Más explícito para nosotros nuestro canciller que el ministro Massa de la Argentina. Claro, que se basó más que nada en nuevamente reiterar la postura. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Ámbito local. Ámbito local y una foto. Qué complicadas son las redes a veces, ¿verdad? Claro, y las publicaciones por sobre todo como esta situación que fue cuestionada, para algunos no representa mucho, para otros hacen una lectura diferente, un análisis diferente. Erico Galeano, hombre procesado hasta el momento y que está evitando a la justicia. Imputado él, investigado por lavado de dinero. Por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Según la Fiscalía, sí. La Fiscalía cree que él usó plata del tráfico de clorhidrato de cocaína. Lavó ese dinero, eso cree la Fiscalía. Prestó su avión, se vinculó con narcos, muy cerca de Marcet, y aparece en la casa del presidente, en Burubicharroga. En Burubicharroga. Jugando un partidito. Anoche. Con el ministro de Educación. Con el ministro de Educación, con senadores y diputados del mismo sector político, del mismo signo político de Peña. Fíjense. A ver, en el arco, Silvio Velar. Sí. No deja pasar ninguna, dice, ¿cierto? Y dicen que ganó el encuentro deportivo. Sí. Ganó. Atajó. Que ganó este equipo. Ganó este equipo. Está el senador Maidana. El senador Maidana ahí está. Vamos a mirar. Vayamos a mirar. Ok. Sí. Colin Soroka, no sé sus puestos, no sé sus puestos. Ahí le voy a deber. A Soroka le debo el número 6. Silvio Velar, sí. Presidente del Congreso. Sí. En el arco. En el arco. Es lo que manejo. Sí. Después ya las siguientes posiciones. El arquero suplente es Nano Galaverna. ¿Sí? De suplente nomás está. Y termina entrando siempre, ¿verdad? Sí o sí entra. Sí. ¿Te acuerdas que tenía un equipo que pagaba la justicia electoral? Eran todos planilleros de la justicia electoral. Los 11 que jugaban eran funcionarios. Bueno. Qué lindo así, ¿verdad? Claro. ¿Y Erico de qué juega? ¿El 10? ¿Quién le enseñó a patear la pelota? ¿Algún uruguayo? Dice que le enseñó a pegarle. ¿Viste que los uruguayos Sebastián Marcet. No sé si fue Marcet. Déjame enseñar a un uruguayo a hacer el córner, decía. Bueno. ¿Y qué hace el ministro de Educación ahí con la mano en el hombro del imputado? Sí. Un gran jugador de fútbol, en serio. Sí. Fue periodista deportivo, además. Cierto. Él fue periodista deportivo, compañero de Gustavo Pons. Sí. Luis Fernando Ramírez. Bueno, además de ellos... Sí. Un comisario les acompaña en situación de retiro. Siempre que tener un policía del equipo. Claro, ¿verdad? el actual senador Carlos Núñez Agüero. Otra persona que se pasó, sí. Hubo una transferencia, podemos decir allí. Un pase. Sí, hubo un pase. Pero de movimiento, de carpa política. Se empezó a rumorear y compraron su pase efectivamente. Hablamos de Colin Soroka. Del abdismo al cartismo. Le dio así un número 6 Bareté. O cuanto menos cercano. Sí. Porque ellos dicen, no, son parte de otra bancada, cuanto menos en el Senado, pero aquí ¿Qué equipazo, se juntaron. ¿Verdad? Claro, y después funcionarios del Congreso, esta persona y allí el otro funcionario también. Ellos son funcionarios del Congreso. Cámara de Senadores. Sí. Bueno, aquí lo que se criticó, no el encuentro deportivo. Sí, claro. Me están haciendo... Derly Maidana, no evada la camiseta. Es del Newcastle. No, es de Libertad. Para mí que es el Newcastle. ¿No?
Derlis Maidana es liberteño, me consta. Bueno. Me consta. Bueno, a todo esto, en realidad, dejando de lado estas jocosidades, claro, lo que se cuestionó es que justo el día de hoy, un día después de que se tomaron, horas después nada más que se tomaron esta fotografía, en cancha que está en el interior de Muro Villaroga, el propio gobierno, Santiago Peña, lideró una segunda jornada de cumbre de poderes. Donde se habla de luchar la corrupción. Lucha contra la corrupción, como bandera. Y claro, con una persona... La fiscalía cree que es lava dinero y se va a la casa del presidente a jugar al fútbol. Y que en cierto momento intentó utilizar sus fueros como diputado primeramente, después ya fue desaforado también como senador, para evitar un poco afrontar la justicia o cuanto menos alargar un poquito más esos plazos para poder someterse a su audiencia de imposición de medidas, audiencia que hasta ahora no se puede realizar. Erico Galeano. Ahí está, en el Dream Team en Muro Villaroga jugando al fútbol. Claro, su presencia fue lo que se cuestionó el día de hoy y el presidente de la República, al culminar una conferencia de prensa donde se hablaba justamente de combate a la corrupción, evitaba responder y cerraba la conferencia y posteriormente ya despedía a quienes lo acompañaban. Pero escuchamos lo que ocurrió. Yo quiero pedirle disculpas. Hoy para nosotros es un día muy importante, un día histórico. Yo creo que vamos a tener la posibilidad en otros ámbitos de hablar de otros temas. Así que le agradezco por la posibilidad de poder compartir esta información. Nuevamente le reitero mi agradecimiento a los representantes de todos los poderes del Estado y seguiremos luchando todos juntos en los diferentes ámbitos que el Paraguay necesita. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Erico Galeano estuvo en la cancha de Muro Villaroga ayer, una persona investigada justamente. ¿Cómo se entiende que firman un documento contra la corrupción y detienen a personas investigadas en Muro Villaroga, presidente? Bueno, de esa manera salían los La cumbre de poderes comenzó el domingo. Sí. Pero no continuó. Se reactivó hoy. Se reactivó el día de hoy porque en aquella ocasión habían dicho que iban a volver a reunirse. Hoy jueves ya con una agenda bien explícita de qué era lo que iban a tratar. Ahora, institucionalmente, ¿queda bien que el fiscal general hable desde Muro Villaroga o hable desde Palacio? ¿Por qué? Desde el Ejecutivo. Por la independencia. Queda, no sé, a mí eso como imagen no me cierra, honestamente. Ellos ratificaban el día de hoy la independencia de los poderes del Estado. Porque hubo crítica en ese sentido, pero volvieron a hacerlo. Bueno, pero compartimos. Volviendo a la situación en sí de la cumbre de poderes que se realizó el día de hoy, ellos abordaron una serie de temas, firmaron incluso un acta, un acuerdo entre poderes del Estado y otras instituciones extrapoder, porque estuvieron allí el Contralor General de la República, el Fiscal General del Estado. Los presidentes de los tres poderes y otras autoridades. Sí, señor. Representantes o personas que integran el gabinete de Santiago Peña en la presidencia y dijeron, vamos a ponernos una fecha límite y vamos a trabajar en base incluso a modificaciones de leyes. Pero está bien, perfecto los compromisos, pero este es un compromiso que todos asumieron al llegar a los cargos. No hay nada nuevo. De combate a la corrupción. Claro. Hablan de una unión institucional. Compartimos lo que decía Santiago Peña. Reivindicamos la independencia de los poderes del Estado. Nos pusimos como objetivo el 24 de noviembre del año del curso 2023 de presentar a la opinión pública, a la sociedad, la estrategia, los lineamientos, los grandes planes que queremos llevar adelante, que por supuesto van a requerir un abordaje de todas las instituciones del Estado y principalmente del Poder Legislativo, a quien le estaremos presentando modificaciones a las leyes vigentes y propuestas de nuevas leyes que nos van a permitir tener un marco jurídico mucho más robusto, mucho más integrado, que genere un ecosistema de control y no solamente controles aislados, que son los que permiten que la corrupción permee en cada una de nuestras instituciones. Que esta no sea una cumbre de poderes más, que no sea una fotografía, sino que la fotografía sea la representación de nuestro compromiso, que se va a ver palpable y tangible en acciones que vamos a llevar adelante en las próximas semanas y días. Bueno, habló Peña entonces ahí. Sobre esto, él decía que no sea una foto más. Mario Abdo Benítez intentó también, de hecho que realizó una cumbre de poderes apenas llegado al poder,
pero de allí no pasó. Hubo una intención de reforma estructural del Estado, se presentaron una serie de medidas posibles, iba a estar encabezado por el vicepresidente Hugo Velázquez. Pasaron cosas. La pandemia entre ellos. Fue una la que paró. Claro, pero después, quedó allí. Bueno, quedó allí. ¿Qué más hay del fiscal? Bueno, hoy, además de toda esta situación, también se habló bastante a nivel medios de comunicación de este oficio que recibieron dos medios en particular, uno de ellos el diario Última Hora, otro el diario ABC Color, respecto a lo que tiene que ver con las investigaciones que están realizando en torno a la denuncia por persecución política del expresidente Horacio Cartes. Exactamente, son publicaciones que hicieron el diario Última Hora y ABC Color, de declaraciones básicamente que se hicieron, por ejemplo, en el Pleno del Congreso. Declaraciones públicas. Declaraciones públicas que sacaron y que aparecieron en estos diarios, en estos medios. Sin embargo, llama la atención, y algunos toman como un atropello al trabajo. Un amedrentamiento. Un amedrentamiento a la libertad de prensa. El hecho de que los tres fiscales que están investigando esto, Daniela Benítez, Rodrigo Estigarribia y Aldo Cantero, hayan solicitado a las dos empresas de medios de comunicación que respondan este oficio con los nombres de los periodistas que escribieron estas noticias. Exactamente, preguntan quiénes son los que están detrás de las notas. Que se basaron en declaraciones públicas. Totalmente públicas. No fueron entrevistas en privado ni nada por el estilo. No fueron las filtraciones tampoco. No fueron las filtraciones tampoco, no. Fueron publicaciones en base a declaraciones que fueron recontra publicadas además. Sí. La Fiscalía solicitó nombres de periodistas que escribieron estos artículos y a partir de ahí es que se dio una serie también de cuestiones sobre las cuales habló el fiscal general del Estado. Se entiende un poco, se lava un poco las manos. Se aparta totalmente diciendo lo siguiente sobre los fiscales. Cada agente fiscal es independiente de realizar su trabajo en la medida que le marque la ley. En el caso específico de la petición de informaciones, no quiero calificar de antemano o descalificar, sino simplemente decir forma parte de las atribuciones personales de cada agente fiscal. No hay ninguna directiva en concreto del órgano rector, del ente rector, entonces por supuesto creo que la mejor respuesta lo deben dar los propios agentes fiscales. No les tiro a los lobos, sino simplemente estoy rescatando esa figura de independencia que debe tener el investigador. Ahora la pregunta es, Diego, ¿por qué solicitar nombres de los periodistas que redactaron estas notas si fueron declaraciones públicas? Aparte, ¿por qué la Fiscalía manda este tipo de comunicados a los medios de comunicación? Teniendo en cuenta que hay artículos de la Constitución Nacional incluso que defienden el trabajo y el ejercicio libre del periodismo y la posibilidad de no revelar las fuentes. Que es una de las particularidades además de nuestra Constitución. No son muchas, sino es la única Constitución del mundo que tiene un apartado exclusivo que defiende el ejercicio de libertad de prensa y no es aleatorio, no es fortuito. Es porque en este país se sufrió la persecución a los medios de comunicación durante la dictadura. Y ese punto es, y esa palabra por sobre todo es la que se teme a través de esta situación, que órganos de investigación como la Fiscalía soliciten los nombres de los periodistas, que uno puede decir sí, se puede dar, no hay problema, pero ¿con qué finalidad? Y la manera en que lo hacen también. A través del oficio. A través del oficio. Hay gente que criticó duramente esto, incluso mucha gente está preocupada por lo que podría ser una conducta repetitiva de parte de la Fiscalía en este sentido, pero no para todo el mundo es preocupante. Sí. Para el presidente del Congreso, bueno, el fiscal tampoco le dio mucha importancia. Claro. Respetando la autonomía de los fiscales, está bien. Claro. Pero el presidente del Congreso, del Senado, dijo que estaba bien. Que no es un amedrentamiento a los medios de prensa y que no puede llegar a ser una conducta que se vea como una persecución a la publicación libre y al ejercicio del periodismo. Escuchamos. Los nombres y la intención no es amedrentar. Yo no creo que sea un amedrentamiento, por eso te estoy diciendo, no quiero entrar en el cerebro de los fiscales intervinientes del por qué dan curso a este tipo de planteamiento. Vuelvo a repetirte, ese es un órgano independiente y actúa de acuerdo a su entender.
Pero ¿por qué querría hacer este pedido? ¿Para llegar a la fuente que también está protegida por la Carta Magna? Yo no puedo interpretar, o sea, no es mi tarea interpretar el proceder de un agente fiscal. Lo vuelvo a repetir, de manera dentro de mi entendimiento político, yo soy partidario de la libertad de prensa. La Unión Europea, en su misión de observación electoral en el Paraguay, acompañó cada parte del proceso que se desarrolló en torno a las elecciones generales y departamentales del último 30 de abril, que incluyó el periodo de campañas electorales, las propias jornadas de elecciones, tanto internas como generales, y los procedimientos que competen al escrutinio de mesas, conteo final de votos y los mismos comprendidos en el periodo postelectoral. El informe final resalta las siguientes problemáticas: modificaciones realizadas al Código Electoral, que en ocasiones generan ambigüedad o incoherencias que dificultan su plena aplicación. La disposición de los subsidios electorales, recién después de haber concluido las elecciones, generando la necesidad de que los candidatos recurran a fuentes de financiamiento privadas y dejando abierta la posibilidad de que éstas sean ilícitas o asociadas a esquemas de crimen organizado. La desinformación producida a raíz de contenido electoral engañoso, publicado y difundido principalmente a través de redes sociales, o la poca utilidad de las ya existentes leyes de libertad de expresión y libertad de prensa, que poco o nada ayudan a evitar situaciones en las que comunicadores son agredidos o amedrentados. Y la falta de control para evitar la comisión de delitos electorales por parte de distintos actores, como el voto asistido, además de considerarse una buena opción prohibir el traslado organizado de electores por parte de los conocidos como arreadores. Bueno, tema electoral también entonces en esta jornada, Fernanda, para hablar un poco de las recomendaciones, lo que nos queda. Lo último que nos queda de las elecciones, podríamos decir por de pronto. Es así. El cierre. El cierre ya con estas recomendaciones, por eso es que nos visita el día de hoy el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. En este caso estamos hablando de Gabriel Mato. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. Encantado de estar aquí con ustedes. Mucha gente pregunta por qué la Unión Europea debería recomendar o tiene que recomendar, por qué los paraguayos deberíamos escuchar. ¿Cómo se puede explicar esta relación que hay en términos electorales? Muy fácil, porque la Unión Europea, a petición del gobierno de Paraguay, a petición del Tribunal Superior de Justicia Electoral, viene a observar. No es la primera vez, ya vinimos en 2013, en 2018 y en el 2023. Y además venimos de la forma absolutamente independiente, objetiva. Lo único que pretendemos, y yo lo he dicho muchas veces, no es dar lección de ningún tipo, ni reprochar nada, es simplemente poner al servicio de los paraguayos, en este caso, la experiencia que desde la Unión Europea tenemos. Y a ese fin desplegamos un grupo muy importante de gente, es un gran esfuerzo. Hemos tenido desde el mes de marzo casi 124 personas aquí en Paraguay hasta hoy, que finalizamos ya casi con los conversatorios que hemos tenido de análisis de precisamente las recomendaciones, y hacemos un informe que es bastante serio, un informe muy objetivo. Porque vienen antes, perdón, durante y a posteriori. Efectivamente. Sí, venimos de una misión antes, empezamos ya digo en el mes de marzo, luego hemos estado por supuesto en la semana electoral, se ha mantenido parte importante de la misión durante todo este tiempo, desde marzo hasta ahora. Y luego finalmente vinimos esta semana para dar ese informe que se plasma en 60 páginas, pero que tiene un estudio, un análisis muy serio, porque tengan en cuenta que durante este tiempo nos hemos reunido con absolutamente todos los que tenían algo que ver con el periodo electoral, con el periodo electoral, con las elecciones en su conjunto, por supuesto el gobierno, con todos los grupos políticos, con la Iglesia, con los jóvenes, con las mujeres, con los indígenas, con la sociedad civil en su conjunto. Es decir, hemos tratado de hacer un informe que, bueno, pues que analizara absolutamente todo, escuchando a todos y luego comprobando, viviendo el día a día de un proceso electoral. Ya vamos a algunas de las recomendaciones, pero esto también lo hacen en otros países de la región. Sí, lo hacemos en otros países, muchos. La Unión Europea tiene mucha experiencia ya en misiones de observación, pero ya digo, son misiones siempre solicitadas por la parte, ¿no? Por el país en concreto, y en este caso Paraguay lo solicitó y nosotros encantados de venir. La democracia del Paraguay, ustedes lo calificaron como una democracia consolidada. Sin duda alguna, yo no tengo duda alguna al respecto, y lo hemos vivido. Otra cosa es que también siempre hay cuestiones, ¿no? Pero en cualquier proceso electoral que puedan ser
objeto de mejora, y ahí es donde nosotros incidimos, pero nadie duda que en Paraguay es una democracia claramente estable. Tenemos una de las recomendaciones justamente para comentar, para analizar, para preguntar, digamos, por dónde debería emprenderse una revisión del marco jurídico electoral, por ejemplo, dice una de ellas. ¿A qué se refiere con esta? Bueno, lo que nos referimos es que haya un marco sólido y único, por decirlo de alguna manera, un código electoral, una ley electoral que englobe absolutamente todos los derechos, las obligaciones, cómo se tramitan, qué pasa con los sondeos electorales, las encuestas a pie de urna, es decir, qué derechos, qué obligaciones y también cuál es el proceso de recursos que pueda haber. Es decir, que todos tengamos muy claro desde el primer momento... Unificar, efectivamente, porque hay resoluciones incluso del Tribunal Superior que se dictan pues 15 días antes de las elecciones, como por el tema fuera del código electoral. Efectivamente, como el tema de las sanciones por no votar o cualquier otra cuestión. Entonces, creemos que sería mucho mejor porque todos sabrían a qué atenerse desde el primer momento. Y además, eso es verdad que tiene que haber una voluntad, y hoy en el conversatorio una de las mesas trataba de esto, ¿no? Y tiene que haber un compromiso, es verdad, de los partidos políticos, en el Senado y también del gobierno, en conjunto con la sociedad civil, porque para hacer un buen marco electoral es necesaria la participación de todos. Tenemos otra de las placas con otra recomendación, también compartimos, dice reforzar los recursos humanos y unidades de fiscalización. ¿Por dónde va esto? Bueno, este va por el tema de financiación. Nosotros hemos planteado desde hace ya tiempo, ¿no?, que hay que ir a una financiación absolutamente transparente para que hay muchos mecanismos, ¿no?, y hay mucha tarea que hacer. No es fácil, pero yo creo que hay que hacerlo. Y en ese sentido, una de las partes importantes sería dotar al Tribunal Superior de Justicia Electoral de medios humanos y materiales para que esa sala, digamos, de alguna manera, pueda hacer bien su trabajo. Y otro planteamiento que hemos hecho, que no es fácil porque tiene muchas aristas, pero lo ponemos encima de la mesa para que lo estudien, es que esos subsidios electorales que se dan a los grupos políticos con posterioridad a las elecciones pueden anticiparse a modo de anticipo antes de las elecciones, con lo cual todos sabrían con qué dinero cuentan. El aporte electoral, digamos, que se pueda dar antes, en un periodo cercano a las elecciones. Efectivamente, como un anticipo, digamos. Es verdad que luego habría que ver, bueno, cómo se da, en qué condiciones, porque dependerá del resultado electoral que tengas. Es un tema que habría que cerrar, pero no sería, entendemos nosotros, una mala idea, porque, bueno, todos los partidos políticos sabrían con qué medios pueden contar. Hay otra placa. Hay otra más también que está relacionada a esto. Despenalizar la difamación en favor de leyes civiles. Sí, bueno, este es un tema que entendemos que está demasiado estricto, el tema de difamación en el código o en las leyes electorales, y habría que separarlo. Hay una incongruencia entre los delitos electorales, por ejemplo, y las sanciones de penas, incluso de cárcel, por a lo mejor por quitar unos carteles. Es un tema que creemos que tiene que estudiarse, no está en ningún sitio del mundo, de Europa, desde luego. Esa consideración de la difamación, y sería bueno separarlo. Sacarle gravedad sería. Sacarle gravedad, hacer un equilibrio entre la acción y la sanción, ¿no? Que no sean desproporcionadas el castigo a actuaciones que realmente no tienen a lo mejor una pena tan grave, o no deberían tener una pena tan grave. Eso, bueno, lo tendríamos que poner en unión de ese primer punto que hemos hablado, que es la reforma electoral en su conjunto. Hay otra placa para compartir con la teleaudiencia, por favor, así preguntamos un poco más. Ampliar el marco jurídico para medios de comunicación tradicional. Sí, este es un tema muy claro. Las campañas se siguen haciendo con los medios tradicionales de prensa, pero no nos podemos engañar, no podemos mirar a otro lado, han cambiado. Las cuestiones han cambiado y, por tanto, tenemos que introducirlo también en los medios y en las redes sociales, en la publicidad en línea. Es verdad que hay que limitar en el tiempo las campañas. Acá tenemos periodos donde se puede hacer propaganda electoral, por ejemplo. Sí, en todos sitios, eso es natural, pero lo que hay que, volvemos al número uno, definir cuál debe ser el periodo electoral. En cuánto tiempo se pueden, por ejemplo, publicar o no encuestas electorales. Y en este tema nosotros hacemos hincapié también en algo que es fundamental, hay que adaptarlo a la realidad. Desde luego, las redes sociales, hay una nueva forma de hacer política en cuanto a los medios. Con una libertad absoluta hacia los medios, no está regulado. Y también hay que hacer un intento, y nosotros lo planteamos, de intentar luchar, sabemos que es difícil, contra la desinformación. Las redes son muy importantes, juegan un papel fundamental, son muy beneficiosas, pero también
tienen a veces efectos Las fakes han tenido contrarios. mucho protagonismo en muchas elecciones, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Tenemos mucho más temas para hablar todavía, así que un segundito, diputado, tenemos que hacer una pausa nosotros. Ya venimos. Bueno, muy bien, ahí está también nuestra publicidad de la corrida. Sí, señor. ¿Te Bueno, está preparando, Fernanda? Me contaba. usted también. Tenemos Yo quiero que el seguir kit. hablando, sí. Yo quiero el kit y la remerita, está ahí. Pero no hacer la corrida. No, me voy a lesionar un rato antes. Estamos hablando de elecciones. Gracias, diputado, por estar con nosotros, en serio. Muy amable. Bueno, y queremos seguir compartiendo aquí con el diputado miembro, de hecho jefe de todo lo que tiene que ver con esta observación electoral de la Unión Europea. Estamos viendo allí otra de las recomendaciones que hace la Unión Europea después de esta observación electoral. Implementación de una campaña amplia de educación de votantes por las máquinas de votación electrónica, ¿o a qué viene esta recomendación? Efectivamente, en primer lugar, por las máquinas hay un nuevo sistema de votación y que yo mismo lo viví. Y no es fácil, hay para gente que está más, bueno, tiene más confianza y está más habituado a utilizar las máquinas y otros que no. Y entonces, bueno, es complicado porque además tienes unas listas con las listas desbloqueadas con muchísima gente, que al final tienes que buscar la posición, la lista. Entonces, es verdad que se ha hecho un intento y nuestra relación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha sido magnífica y quiero resaltarlo. Pero se ha hecho intento de poner máquinas antes de la votación de los colegios para ir trabajando. Pero falta mucho en ese tema y también en los derechos políticos, en los derechos que tienen los propios electores el día de las elecciones y frente a un periodo electoral, ¿no? Ese es un tema que nosotros hemos querido destacar porque la formación es fundamental, como también la formación de los miembros de las mesas. Varía mucho la formación de los miembros de la mesa, miembros que son de los partidos políticos, pero es fundamental que por parte no ya de los partidos políticos, sino de la propia autoridad electoral, sea la que forme a los miembros de la mesa, que tienen que tomar decisiones y tienen que tomarlas de forma homogénea, ese es el ideal. Que no haya un problema ahí. Y saber en cada momento qué sucede, ¿no? Nosotros hemos podido comprobar que en una mesa y en la de al lado las decisiones pueden ser distintas en relación con algún asunto. Tenemos otra de las placas, diputados, si nos permite, por favor, revisar las condiciones del voto asistido. También tema polémico y también están las recomendaciones. Tema muy polémico, tema complicado, pero tema que hay que afrontar. Es evidente, porque ahora mismo la situación en la que está legalmente el voto asistido, para evitar que pueda haber algún tipo de distorsión, pues se ha prohibido absolutamente, ¿no? De hecho, salvo que tengas una discapacidad de los miembros superiores, no puedes. Y se da la paradoja de una abuela que vaya con su nieto a votar y que le diga el presidente de la mesa, oiga, la ley dice que no puede votar. ¿En otros lados se permite algo así? Sí, lo que pasa es que en otros lados se permite, por ejemplo, el caso de España, porque los miembros de la mesa son designados no por los grupos políticos, ni pagados por los grupos políticos, sino por la administración. Con lo cual, cuando hay alguien que, bueno, puedes sospechar o que necesita asistencia, es el propio presidente de la mesa el que te asiste. ¿Son funcionarios para ese día o es gente que...? No, son ciudadanos normales del censo normal. Es un sorteo dirigido, porque intenta seleccionar gente que tenga una cierta preparación, pero no son funcionarios necesariamente. Pero una responsabilidad cívica. Pero ese día se convierten, digamos, en representantes y les pagan por asistir a la mesa. Pero les paga el Estado, no les paga los partidos. Tenemos otra placa. Claro, sería ideal. Interesante, ¿verdad? Interesante porque hubo muchísimas denuncias de supuesto fraude, incluso. Y los partidos chicos que no tienen nadie. Usando el voto asistido, claro. Promover eficazmente derechos electorales para pueblos indígenas. Se habló poquísimo de este tema previo a las elecciones aquí en Paraguay. Se habló poco, nosotros sí hablamos, nos reunimos con ellos y hay un tema que es fundamental. Es verdad que hay que facilitar el derecho que ellos tienen también como cualquier otro a elegir, ¿no? Y tiene un problema de cédula, el primer problema, es decir, bueno, si no están registrados de cedulación, como ustedes dicen, si no están inscritos, si no tienen cédula, no pueden votar. Entonces hay que intentar, bueno, dar un paso más, ¿no? Y facilitarles el que puedan ejercer el derecho al voto como pueden tener otros. También con otro tema que nosotros planteamos es que haya más cercanía, a lo mejor más colegios electorales, para que haya menos dificultades en poder desplazarse, con lo que evitas también un problema de transporte y alguno que uno puede observar, que es de acarreo. Hay otra placa que tenemos para compartir, la última de este grupo de placas. Revisar las penas por delitos electorales. Bueno, eso lo hemos hablado antes ya. Efectivamente no hay a lo mejor una distorsión entre lo que es una acción
en el marco electoral y la pena que acarrea. A lo mejor un chico pues arranca carteles y resulta que eso lleva aparejado una pena de prisión. Claro. Bueno, pues hay que, en ese marco, que yo creo que engloba todo en el primero de, estudiemos seriamente esa reforma electoral y tengamos claro todos cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son las sanciones que lleva aparejada cualquiera una de las contravenciones y sobre todo también cuáles son los recursos que puede tener y cuál es la administración competente. ¿Cuándo vuelve el Paraguay, diputado? Yo volveré encantado cuando pueda, pero ya no a trabajar como hemos venido. Porque puedo reconocer que he tenido muy poco tiempo, más allá de reuniones todos los días, pero lo he disfrutado mucho porque he podido hablar con muchísima gente. Entonces me voy, de verdad, absolutamente enriquecido de mi experiencia en Paraguay. La gente que quiera conocer más detalles de este documento, ¿a dónde puede encontrar? Está publicado, lo publica la Unión Europea en las páginas web. Por tanto, nosotros lo hemos mandado, este informe lo hemos mandado absolutamente además está en inglés, en francés, en español, y lo hemos mandado a todos los grupos políticos. Bueno. Un ejemplar para que puedan trabajar sobre. Y hoy hemos trabajado en las mesas que hemos tenido de forma importante, que creo que es lo más importante casi del fin de la misión. Hacemos un informe y si simplemente damos el informe, ahí queda. No, hemos trabajado sobre el informe con la sociedad, con diputados, con senadores, es decir, con todo el mundo para que sobre nuestras recomendaciones nos dijeran qué opinan y cómo pueden implementarlas. Bueno, muchas gracias por el tiempo y le esperamos siempre. Muy amable, diputado. Muchas gracias a ustedes, encantado. Muy amable. Hacemos breve pausa. Un equipo como esos ciclistas, uno detrás de otro. Sí. Para que uno rompa el viento y nosotros vamos a ir todos detrás. Bueno, acá están diciendo los muchachos, los de arriba, de switcher, los coordinadores, ahí, director de cámara, etcétera, que ellos empiezan a correr el domingo. ¿A qué hora arrancamos? A las 7 de la mañana. Sí. Pero ellos van a terminar el lunes, dicen. Van a llegar el lunes recién. Si Dios quiere, el lunes a las 7 de la mañana vamos a estar cruzando acá el portal ya. Espero que esté ahí para atacar la cintita y podamos hacer el cruce. Con la música de Carrozas de Fuego. No basta. Novedades internacionales importantes tiene que ver con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Atención con esto porque Trump se entregó a la cárcel de Atlanta en un proceso penal que tiene iniciado en su contra, ha sido fichado y está privado de su libertad. Autoridades judiciales ya lo tienen bajo arresto por su cuarta imputación penal, acusado de intentar manipular las elecciones del 2020. ¿Nos vamos con esta información, señor? Nos vamos con eso, ya llega Cuba P también, así que no se muevan de ahí. Nos vemos, chao, chao.